Mi hija y su esposo se mudaron a mi casa de playa por un mes hace 3 años. Nunca se fueron. Un día me llamó y me dijo sin anestesia que ya no había lugar para mí. Colgué el teléfono, me serví un café y supe que todo iba a cambiar. Mi hija me llamó un martes por la mañana y me soltó sin respirar. Mamá, renovamos la casa completa, cambiamos los pisos, las paredes, los muebles, todo. Ah, y ya no necesitamos que vengas, aquí no hay cuarto para ti. Me llamo Pilar, tengo 74 años y soy viuda desde hace 11. Lo que ni ella ni su marido sabían es que yo todavía movía los hilos de esa casa y que su fiesta de 3 años se estaba terminando ese mismo día. Todo empezó de una forma tan bonita que todavía me duele recordarlo. Esa mañana yo estaba en mi apartamento de la ciudad, ese chiquito de 2 cuartos que compré después de que enviudé. Tenía la maleta abierta sobre la cama y estaba doblando con cuidado mi traje de baño nuevo, uno azul marino que me compré en el mercado porque pensé que me haría ver menos vieja. Había también 2 botellas de vino tinto, de los buenos, no de los que venden en Tetra. Las compré pensando en las cenas que haríamos en la terraza mirando el mar. Estaba feliz, de verdad. Llevaba semanas planeando la visita. Me imaginaba llegando por la tarde, cuando el sol todavía calienta la arena, y encontrando a mi hija Laura en la cocina, preparando algo. Pensaba que mis nietos, aunque ya están grandes, correrían a abrazarme. Soñaba con caminar descalza por la playa al amanecer, como hacía con mi difunto Jorge. Esa casa fue nuestro sueño. La compramos hace 27 años, cuando él todavía vivía. Cada peso que metimos ahí salió de mi sueldo de maestra y de las clases particulares que daba por las tardes. Jorge trabajaba en la aduana y entre los dos logramos pagar las 36 cuotas que costaba esa casita de madera y techo de palma. No fue fácil. Hubo meses que comimos arroz con huevo para poder pagar, pero valió la pena. Cada vez que abría la puerta y sentía el olor a sal y a madera caliente, sentía que había valido cada sacrificio. Por eso cuando Laura y su esposo Carlos me pidieron quedarse solo un mes mientras él encontraba otro trabajo, no lo dudé. Les dije que sí. Les llevé sábanas limpias, les dejé la nevera llena y hasta les regalé el viejo jeep que Jorge usaba para ir a pescar. Me fui tranquila. Pensé que era ayudar a la familia. 3 años después seguía pensando que era temporal. Les mandaba dinero cada tanto para los gastos. Nunca pedí nada a cambio. Creía que éramos un equipo. Esa mañana, mientras doblaba la ropa, hasta tarareaba una canción vieja de Juan Gabriel. Me sentía útil, deseada. Pensaba en las mañanas que tomaría café viendo el horizonte, en las tardes que leería en la hamaca que Jorge colgó entre 2 palmeras. Soñaba con preparar mi famoso arroz con camarones y que ellos me dijeran, «Mamá, qué rico, nadie cocina como tú». Estaba ilusionada como una niña. Hasta había comprado 3 sombreros de paja iguales para los nietos. Los tenía en una bolsa al lado de la maleta. Me sentía viva. A mis 74 años todavía podía disfrutar de mi propia casa, pensaba. Todavía podía ser la abuela que llega y todos se alegran. El teléfono sonó cuando estaba cerrando la maleta. Vi el nombre de Laura en la pantalla y sonreí. Contesté con esa voz que usamos las madres cuando esperan buenas noticias. «Hola, mija. Justo estaba...» «Ah, y ya no necesitamos que vengas. Aquí no hay cuarto para ti». Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, como si no hubiera entendido. El olor a café que se estaba haciendo en la cocina me llegó de repente muy fuerte. Sentí que el piso se movía. «¿Cómo que no hay cuarto para mí, Laura? Es mi casa». Hubo un silencio corto. Luego su voz, seca, como si estuviera hablando de una factura de luz. «Ya no es solo tuya, mamá. Llevamos 3 años viviendo aquí. La arreglamos con nuestro dinero. Carlos dice que es justo que nos quedemos. Tú estás bien en la ciudad. No te preocupes, te mandamos fotos». Y colgó. Me quedé parada en medio de la habitación con la maleta abierta, los sombreros de paja todavía en su bolsa y el traje de baño azul marino encima de la cama. No lloré en ese momento. Solo me senté en la orilla de la cama y miré la pared. El reloj marcaba las 11:17. Recuerdo exactamente porque no dejaba de mirarlo. Después, caminé hasta la cocina como autómata. Serví el café. Se me cayó un poco en la mano y ni sentí el quemón. Me senté en la silla de madera que Jorge había arreglado 1000 veces
y me quedé ahí. El café se enfrió. Las moscas empezaron a caminar por el borde de la taza. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez. Solo pensaba en las fotos que ya no estaban. En las cortinas que yo misma cosí con tela que compré en el mercado de artesanías. En la mesa de centro que Jorge hizo, con una puerta vieja de un barco. Ellos la tiraron, como si fuera basura. Como si nuestra vida juntos fuera basura. Sentí un dolor en el pecho que no era del corazón. Era más abajo, más adentro. Era el dolor de haber dado todo y que te devuelvan nada. Recordé cuando Laura tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Me quedé sin dormir 3 noches seguidas en el hospital público porque no teníamos seguro. Recordé cuando Carlos perdió el trabajo y yo les pagué 3 meses de alquiler para que no se quedaran en la calle. Recordé cada vez que les mandé dinero para los niños, aunque sabía que parte se lo gastaban en salidas. Y ahora me cerraban la puerta de la casa que pagué con mi propia sangre. Me levanté solo cuando ya estaba oscuro. Las piernas me temblaban. Fui hasta el cuarto y miré la maleta abierta. Saqué el traje de baño y lo tiré al piso. Luego los sombreros. Los pisé sin querer. No me importó. Me acosté vestida y me quedé mirando el techo. Las lágrimas llegaron tarde, cuando ya no las esperaba. Lloré en silencio, como lloran las viejas que ya no tienen a quién contarle. Lloré por Jorge, que se fue pensando que dejaba a su familia unida. Lloré por la tonta que fui al creer que la sangre significa gratitud. Al día siguiente, Marta llegó como siempre a las 8. Ella es la muchacha que viene 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza. Tiene 41 años, es madre soltera de 2 niños, y llega siempre con olor a jabón de ropa y con una sonrisa cansada pero verdadera. Cuando me vio sentada en la misma silla de la cocina, con la taza de café frío todavía ahí, se detuvo en la puerta. «Doña Pilar, ¿qué le pasó?» No pude hablar al principio. Solo señalé el teléfono. Ella se acercó, dejó la bolsa de mercado en el piso y se agachó frente a mí. Me tomó las manos. Las suyas estaban ásperas de tanto lavar ropa ajena, pero calientes. Me apretó los dedos con fuerza. «Cuénteme, doña». Despacio. Le conté todo. Le conté de la llamada, de los muebles tirados, de la casa que ya no era mía, aunque el título de propiedad sigue estando a mi nombre desde hace 27 años. Le conté que tiraron la mecedora donde mecía Laura cuando era bebé. Le conté que cambiaron las baldosas que Jorge y yo elegimos juntos en una feria de construcción. Marta no dijo nada al principio, solo me escuchó. Luego se levantó, tiró el café frío, me preparó otro fresco y me puso el vaso en las manos. «Usted no se merece esto, doña Pilar. Usted es una mujer que ha trabajado toda la vida. Yo la he visto. Usted no es una vieja inútil como ellos creen. Si me permite decirlo, yo creo que Dios ya vio suficiente». Me acarició el pelo como si fuera mi hija. Ese gesto tan simple, tan humilde, me rompió más que la llamada. Porque Marta, que apenas gana para alimentar a sus niños, me trató con más respeto en 5 minutos que mi propia sangre en 3 años. Me quedé ahí sentada mientras ella limpiaba en silencio. No barría fuerte para no molestarme. Cada tanto me miraba de reojo. Me trajo un pedazo de pan con mantequilla y me obligó a comer. Yo comía sin sabor, pero comía, y mientras masticaba pensaba. Pensaba en la cara que pondría Laura cuando se diera cuenta de que la casa nunca dejó de ser mía legalmente. Pensaba en Carlos, tan arrogante, tan seguro de que yo era solo una vieja tonta que ya no servía. Pensaba en la cara de ambos cuando alguien nuevo llegara con las llaves en la mano. No le conté a Marta lo que estaba empezando a nacer dentro de mí. No le dije que recordé a mi compadre Roberto, el que tiene la inmobiliaria en el centro. No le dije que estaba pensando en vender la casa sin avisarles. No le dije nada. Solo apreté el vaso de agua fría que me trajo y sentí, por primera vez en muchas horas, que el temblor de las manos se calmaba un poco. Me quedé mirando por la ventana. Afuera pasaba un señor vendiendo tamales. El olor llegó hasta mí. Recordé que en la casa de la playa también vendían tamales en la mañana. Jorge siempre compraba 2, uno para cada uno. Los comíamos sentados en el muelle con los pies colgando. Esa tarde no llamé a nadie. Solo me senté en el sillón con una manta que Marta me puso sobre las piernas. Cerré los ojos y dejé que las imágenes vinieran. La casa, el mar, mi marido, mi hija cuando era buena, todo mezclado.
Dolía mucho. Pero debajo del dolor había algo más. Una chispa chiquita, callada, que empezaba a prender. Ellos creían que yo iba a llorar, suplicar, aceptar. Creían que la vieja ya no tenía dientes. No sabían que yo todavía guardaba la escritura original en una caja fuerte que ni ellos conocían. No sabían que Roberto me debía más de un favor desde los tiempos en que le ayudé a su madre cuando estuvo enferma. No sabían que una mujer de 74 años que ha enterrado a un marido y ha criado una hija ingrata todavía puede levantar la cabeza. Me dormí en el sillón. Soñé con olas. Soñé con una llave en mi mano. Cuando desperté ya era de noche. Marta me había dejado la cena tapada y una nota que decía: «Usted no está sola, doña. Mañana vengo otra vez». Miré el teléfono sobre la mesa. Lo tomé. Busqué el número de Roberto. Lo miré durante mucho rato. No marqué. Todavía no. Pero lo guardé en la mano como se guarda un arma antes de usarla. Y por primera vez en todo el día sonreí. Fue una sonrisa chiquita, seca, de las que no se ven por fuera. Pero se sintió adentro como fuego nuevo. Sabía que cuando llegara el nuevo dueño, todo iba a cambiar. Solo tenía que esperar el momento exacto para abrir la puerta y dejar que entrara. Palabras del bloque principal, 2187. Me quedé sentada en el sillón con la manta de Marta todavía encima de las piernas, mirando el teléfono como si fuera una carta que no me animaba a abrir. No llamé a Roberto esa misma noche. Quería que la voz me saliera firme, sin rastros de la lloradera. Me serví un vaso de agua con limón y me obligué a pensar con la cabeza fría, como cuando corregía exámenes de mis alumnos y no podía dejarme llevar por la primera impresión. A la mañana siguiente me levanté con el cuerpo pesado, pero la mente más liviana. Preparé café bien cargado, de ese que Jorge decía que despertaba hasta a los muertos, y me senté en la misma silla donde había pasado la tarde anterior. El quemón de la mano ya se veía rojo, pero no me dolía tanto como el recuerdo de la voz de Laura cortando la conversación como quien corta un hilo viejo. Respiré hondo. Empecé por lo más sencillo. Saqué de la cómoda el cuaderno donde anotaba los gastos de la casa de la playa. No era gran cosa, solo números viejos de cuando pagaba el impuesto y la luz. Pero ver mi letra de maestra, prolija y derecha después de tantos años, me recordó quién había mantenido todo eso en pie. No le conté nada a nadie. Ni siquiera a Marta cuando llegó a las 8:30 con su olor a jabón de lavar y esa bolsa de mercado que siempre traía con pan fresco. Solo le dije que había dormido mal, pero que ya estaba mejor. Ella me miró con esos ojos cansados que tienen las mujeres que han criado solas y no insistió. Se puso a limpiar la cocina sin hacer ruido, moviendo las cosas con cuidado como si supiera que cualquier golpe fuerte podía romperme de nuevo. Yo, mientras tanto, fingía leer el periódico del día anterior. En realidad, estaba armando el rompecabezas en silencio. Recordé que la escritura original nunca había salido de mi poder. Jorge y yo la pusimos siempre a mi nombre porque él decía que las mujeres vivíamos más y había que dejar las cosas seguras. 3 años de vivir ahí no cambiaban eso, por más pisos nuevos que hubieran puesto. Decidí moverme sin que se notara. Primero fui al banco de la esquina, ese chiquito donde me conocen desde hace 20 años. No pedí nada raro, solo pedí un extracto de la cuenta donde me depositaban la jubilación de maestra y pregunté, como al pasar, si había alguna deuda pendiente de la casa de la playa. La señorita, una muchacha joven con brackets, me miró por encima de los lentes y me dijo que no, que todo estaba limpio y a mi nombre desde el 97. Salí de ahí con el papel doblado en la cartera y el corazón latiendo un poco más fuerte. Nadie me vio. Nadie preguntó. Era como si la vida me estuviera dando permiso para seguir. De vuelta en el apartamento me quedé un rato parada frente a la maleta que todavía seguía abierta sobre la cama. Ahí estaban el traje de baño azul marino, los 3 sombreros de paja que había comprado para los nietos y las 2 botellas de vino tinto envueltas en papel de regalo. Todo eso lo había preparado con ilusión, pensando que iba a ser recibida como antes. Ese era el último pedazo de la pilar que esperaba que la familia la quisiera. No podía seguir guardándolo. Tomé la maleta y la bajé al piso. Saqué cada cosa con cuidado, como quien desarma un altar. El traje de baño lo doblé y lo metí en una bolsa grande de tela. Los sombreros los acomodé uno encima del otro. Las botellas las dejé aparte.
Luego fui al closet y saqué la foto enmarcada que tenía en la mesita de luz. Jorge y yo, el día que terminamos de pagar la última cuota de la casa, parados frente a la puerta con una botella de cerveza barata en la mano. La foto donde Laura aparecía de bebé en mis brazos, la dejé donde estaba. Pero la que tenía a los 4 juntos, esa que mandé ampliar cuando Carlos todavía fingía ser agradecido, la descolgué de la pared del pasillo. El clavo quedó ahí, vacío, como un ojo que ya no quería mirar. Metí todo en una caja de cartón que Marta había traído una vez para guardar ropa de invierno. Cerré la caja con cinta de embalaje que encontré en el cajón de la cocina. No fue un gesto de rabia. Fue más bien como cuando uno cierra la tapa de una olla que ya hirvió demasiado. Después llamé a Marta, que estaba limpiando el baño, y le dije: «Llévate esto, mija, para tus niños. El vino es bueno, lo pueden vender o tomarlo en alguna fecha especial. Los sombreros les van a quedar grandes, pero crecen rápido». Marta se limpió las manos en el delantal y me miró sin entender del todo. «¿Está segura, doña Pilar? Esto lo compró para la playa». «Justamente por eso», le contesté sin alzar la voz. «Ya no voy a necesitarlo». Ella tomó la caja como si fuera de cristal. La vi ponerla junto a su bolsa de mercado, y supe que ese gesto tan simple era el primer corte real con todo lo que había sido. Ya no era la madre que esperaba ser invitada. Era la dueña que decidía qué se quedaba y qué se iba. Me sentí más liviana, como si me hubiera sacado un abrigo mojado después de la lluvia. Después de eso, me senté en la mesa y por fin marqué el número de Roberto. Contestó al tercer timbre, con esa voz ronca de fumador que tiene desde que lo conozco. «Compadre, soy Pilar». «Pilarcita, qué milagro. Tanto tiempo». Le conté lo justo, sin drama, sin lágrimas. Le dije que Laura y Carlos se habían quedado con la casa de la playa, que la habían cambiado toda sin pedirme permiso y que ahora me decían que ya no había lugar para mí. Roberto se quedó callado un segundo. Después soltó un suspiro largo. «Esa gente no sabe con quién se metió, Pilar. Esa casa la pagaron ustedes con el sudor de la frente. ¿Todavía tenés la escritura original?» «La tengo, en la caja fuerte del banco, donde Jorge la dejó». «Entonces esto es más fácil de lo que parece. Puedo ponerla en venta mañana mismo. Conozco gente que busca casas frente al mar. Clientes serios, que pagan bien y no hacen preguntas tontas». Le dije que sí, que lo hiciera, que no quería saber detalles todavía, solo que el proceso empezara. Roberto me explicó que iba a necesitar una firma simple, un poder que me llevaría a casa para que lo firmara delante de un testigo. Le dije que viniera al día siguiente por la tarde. Cuando corté, me quedé mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. No era venganza, era simplemente poner las cosas en su lugar. Marta, que había escuchado parte de la conversación desde la cocina, se acercó con un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Me lo puso en la mano y me apretó el hombro con esa fuerza tranquila que tiene. «Doña, si necesita que me quede más rato hoy, me quedo. Mis niños están con la vecina». Le agradecí, pero le dije que no hacía falta, que ya había hecho suficiente con escucharme el día anterior. Ella sonrió de costado, esa sonrisa cansada que le arruga los ojos, y me dijo bajito: «Usted se ve diferente hoy, como si hubiera crecido 3 centímetros de repente». Me reí. Fue la primera risa verdadera en 2 días. Marta se fue un rato después, llevándose la caja con el traje de baño y los sombreros. Cuando cerró la puerta, el apartamento se sintió más grande, más mío. Fui hasta la ventana y miré la calle. El señor de los tamales pasaba de nuevo. Esta vez compré 2. Los comí despacio, sentada en el balcón, recordando sin dolor cómo Jorge y yo los compartíamos en el muelle de la playa. Ya no dolía igual. Ahora tenía un propósito. Mientras tanto, en la casa de la playa, Laura y Carlos seguían viviendo como si nada. Me enteré porque al mediodía me llegó un mensaje de WhatsApp. Era una foto de la terraza nueva, con muebles de mimbre blanco y una parrilla enorme que nunca habíamos tenido. Laura escribió debajo: «Mamá, mira cómo quedó todo. Los niños están felices. No te preocupes por nosotros. Estamos perfectos». Ni un «¿Cómo estás?», ni un «Perdón por lo de ayer». Solo eso. Como si yo fuera una vecina lejana que necesita que le manden postales. No contesté. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí con lo mío. Roberto llegó a las 4:30, puntual como siempre.
Trajo los papeles en una carpeta azul. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me leyó las partes importantes con esa voz pausada de quien ha hecho esto 1000 veces. Yo firmé donde tenía que firmar. 3 copias. Mi firma de maestra, clara y sin temblor. Cuando terminamos, Roberto guardó todo y me miró directo a los ojos. Pilar, en menos de una semana puedo tener un comprador. Hay un matrimonio de la capital que busca exactamente esto. Gente tranquila, jubilados como vos. Les gusta la pesca y la quietud. ¿Estás segura de que querés seguir adelante? Más segura que nunca, compadre. Se fue prometiendo que me mantendría al tanto sin dar detalles por teléfono. Dijo que era mejor no alertar a nadie. Yo estuve de acuerdo. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí que el primer paso ya estaba dado. Irreversible. La casa que pagamos, cuota por cuota, sacrificio por sacrificio, ya no iba a seguir siendo el juguete de 2 personas que nunca supieron valorar lo que costó. Me preparé un té y me senté de nuevo en el sillón. Afuera empezaba a caer la tarde y el cielo se ponía naranja, como se pone en la playa cuando el sol se esconde detrás de las palmeras. Pensé en Laura cuando era chica, corriendo con las olas hasta las rodillas. Pensé en Carlos llegando por primera vez a la casa con una botella de vino barato y diciendo que algún día nos iba a devolver todo. Mentiras que uno cree porque quiere creer. Ahora todo eso quedaba atrás. Marta se había llevado los sombreros. Yo había firmado los papeles. Roberto ya estaba moviendo sus contactos. Ellos, en la casa que creían suya, seguían tirando fotos y renovando lo que no les pertenecía. No tenían idea de que la vieja, la que ya no tenía cuarto, estaba tejiendo una salida que los iba a dejar exactamente donde se lo merecían. Esa noche dormí mejor. No soñé con olas ni con llaves. Soñé con una puerta que se cerraba suavemente y otra que se abría de par en par. Cuando desperté, el teléfono tenía un mensaje de Roberto. Ya tengo interesado. Mañana te cuento más. Cuidado con lo que decís. Sonreí de nuevo, esa misma sonrisa chiquita y seca. El nuevo dueño estaba cada vez más cerca, y yo estaba lista para abrirle la puerta. Esa sonrisa chiquita se me quedó pegada en la cara como una costra que no quería caer. A la mañana siguiente, contesté el mensaje de Roberto con solo 2 palabras. Estoy lista. No puse más porque no hacía falta. Él entendió. A las 9:30 ya estaba sonando el teléfono y su voz ronca me dijo que el matrimonio de la capital había confirmado. Se llamaban Antonio y Elena. Él era ingeniero jubilado y ella había sido enfermera. Buscaban exactamente eso, una casa frente al mar, sin vecinos ruidosos, para pasar lo que les quedaba de vida en paz. Roberto les había mandado fotos de antes de las reformas, las que yo le pasé por correo la noche anterior. No les importó que estuviera renovada. Querían el terreno, el muelle y el olor a sal. Me vestí despacio, con la misma blusa azul que usaba para corregir exámenes. Tomé el bus hasta el centro, porque no quería gastar en taxi. En el camino iba pensando en cada detalle. No era rabia lo que sentía. Era como cuando uno termina de barrer el patio y por fin ve el piso limpio. Roberto me esperaba en su oficina con olor a café viejo y papeles apilados. Me hizo sentar y me explicó que el comprador pagaría en 3 partes, una al firmar, otra al entregar las llaves y la última después de que la casa quedara vacía. Le dije que sí a todo, pero antes de firmar nada más le pedí que paráramos en un lugar. Llévame donde el doctor Morales, compadre, el que me conoce desde que Laura era chica. Roberto levantó una ceja pero no preguntó. El doctor Morales tenía casi 80 años como yo y todavía atendía en un consultorio chiquito cerca del mercado. Le conté lo justo, que mi hija y su marido vivían en mi casa de playa, que me habían dicho que ya no había cuarto para mí y que yo había decidido vender. Le pedí que me hiciera un certificado simple, de esos que dicen que estoy lúcida, que sé lo que hago y que nadie me está obligando. El viejo doctor sonrió con esa boca que le faltan 2 dientes y me dijo: Pilar, si vos no estás lúcida, yo estoy bailando salsa en la plaza. Te lo hago ahora mismo. Me examinó, me hizo unas preguntas tontas de memoria y firmó el papel con su letra temblorosa pero clara. Lo metí en la cartera junto a la escritura original que había sacado de la caja fuerte esa misma mañana. Ese era mi blindaje. Si Laura y Carlos querían decir que la vieja estaba loca o que la habían manipulado,
Ahí tenían la respuesta firmada por un médico que me conocía desde hacía 40 años. Nadie podría decir que no sabía lo que estaba haciendo. De ahí volvimos a la inmobiliaria. Firmé el contrato de venta. Roberto lo notarió delante de su secretaria, una muchacha callada que parecía que nunca sonreía. Cuando salimos, el sol pegaba fuerte en la vereda, y yo sentí que el peso de 3 años se me empezaba a correr de los hombros. Roberto me miró de costado mientras caminábamos. Los llevo el sábado. Les dije que la casa estaba ocupada temporalmente por unos familiares. No di más detalles. ¿Querés estar presente? Quiero estar, le contesté sin dudar. Pero no avises, que lleguemos y toquemos la puerta como si fuera una visita normal. Él asintió. Sabía que yo necesitaba verles la cara. Los días que siguieron fueron raros. Marta venía como siempre, pero ahora me miraba diferente. Me preparaba el café y se quedaba un rato más, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Yo no le conté todo, solo que había puesto la casa en venta. Ella apretó los labios, me acarició el brazo y dijo bajito: «Haga lo que tenga que hacer, doña. Yo estoy de su lado». El sábado amaneció nublado, de esos días en que el mar se ve gris y bravo. Roberto pasó a buscarme en su camioneta vieja. Atrás venían Antonio y Elena, un matrimonio de unos 60 y pico, bien vestidos pero sin lujos. Elena me saludó con un apretón de mano firme y me dijo que la casa se veía preciosa en las fotos. Yo solo sonreí. Durante el viaje de casi 2 horas casi no hablé. Iba mirando por la ventana cómo las palmeras se iban haciendo más altas y el aire empezaba a oler a sal. Cuando doblamos la última curva y vi la casa desde lejos, se me apretó algo en el pecho. Los pisos nuevos brillaban bajo el sol que había salido de repente. Habían pintado las paredes de un blanco que no conocía y puesto unas ventanas grandes de vidrio que Jorge nunca hubiera querido. La hamaca entre las palmeras ya no estaba. En su lugar había una parrilla de metal reluciente. Roberto estacionó frente a la puerta. Bajamos. Yo llevaba la carpeta con todos los papeles en la mano, como quien lleva un escudo. Antonio y Elena miraban todo con ojos de dueños nuevos. Toqué la puerta 3 veces, fuerte. Se escucharon pasos adentro. Laura abrió con una sonrisa que se le congeló en la cara cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces acá?» «Te dije que...» No terminó la frase porque vio a Roberto, a Antonio y a Elena parados atrás mío. Carlos apareció detrás de ella con una cerveza en la mano, en short y sin camisa, como si estuviera en su propia casa. Su cara cambió de fastidio a confusión en un segundo. «¿Qué es esto?», preguntó mirando a Roberto. «¿Quiénes son estas personas?». Roberto dio un paso adelante, tranquilo, con esa voz de hombre que ha vendido 100 casas. «Buenas tardes. Mi nombre es Roberto, soy el corredor de la inmobiliaria. Estos son los señores Antonio y Elena, los nuevos dueños de la propiedad. Venimos a hacer la entrega formal». El silencio que se hizo fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Laura se agarró del marco de la puerta como si le hubieran dado un golpe. Carlos soltó una risa nerviosa que sonó fea. «¿Nuevos dueños? Esto debe ser una broma. Esta es nuestra casa. Llevamos 3 años viviendo acá. La arreglamos, pusimos plata, cambiamos todo». Yo di un paso al frente. Miré a mi hija a los ojos, esos mismos ojos que yo había limpiado de lágrimas cuando era chica, y le hablé con la voz que usaba en el aula cuando un alumno se portaba mal. «Laura, la casa nunca dejó de ser mía. La escritura está a mi nombre desde hace 27 años. Ustedes me dijeron que ya no había cuarto para mí. Entonces decidí que si no había lugar para la dueña, tampoco lo habría para ustedes». Elena, la nueva dueña, se aclaró la garganta y habló con una suavidad que contrastaba con la tensión. «Nosotros compramos de buena fe. El señor Roberto nos explicó todo. Lamentamos la situación, pero la propiedad es nuestra a partir de hoy». Antonio solo asintió, mirando la casa con ganas de entrar. Laura empezó a alzar la voz. Dijo que eso no podía ser, que ellos habían invertido dinero, que me iban a demandar, que yo estaba vieja y no sabía lo que hacía. Carlos se puso rojo y amenazó con llamar a la policía. En ese momento saqué de la carpeta el certificado del doctor Morales y se lo puse a Laura en la mano. «Lee. Está firmado por el doctor Morales. Dice que estoy en pleno uso de mis facultades. Nadie me manipuló. Yo decidí vender porque me cerraron la puerta de mi propia casa, la que pagué con mi sueldo de maestra durante años.
la que tu padre y yo elegimos baldosa por baldosa. Laura miró el papel. Le temblaban las manos. Carlos intentó arrancárselo, pero Roberto se interpuso. Señores, les sugiero que lean el contrato. Tienen 30 días para retirar sus cosas. Después de eso, los nuevos dueños tomarán posesión. Cualquier intento de quedarse será considerado usurpación. Fue en ese instante, con los 4 parados en la puerta de la casa que olía a pintura nueva y a mar, con los nietos mirando desde adentro con cara de miedo, cuando sentí que todo encajaba. Ellos creían que yo iba a suplicar. Creían que la vieja se iba a quedar callada en su apartamento de la ciudad mientras ellos disfrutaban de lo que yo había construido. Y ahora el nuevo dueño estaba ahí, con las llaves que Roberto acababa de entregarle en un sobre, mirando la terraza que ellos habían modernizado como si ya fuera suya. Me cuentan en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que yo hice? ¿O habrías actuado diferente? Porque yo, parada ahí, no sentía triunfo. Sentía que por fin las cosas estaban en su lugar. Carlos intentó la contraofensiva ahí mismo. Empezó a gritar que esto era un robo, que iba a buscar un abogado esa misma tarde, que la casa tenía que ser de ellos por usucapión o algo que inventó en el momento. Laura empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia. Dijo que yo era una egoísta, que cómo podía hacerles esto a mis nietos. Yo la miré sin levantar la voz. Los nietos tienen abuelos hasta ayer. Cuando tiraron la mecedora donde los dormí de bebés, cuando cambiaron las baldosas que elegí con su abuelo, no pensaron en ellos. Pensaron en ustedes. Ahora yo también pienso en mí. Antonio, el nuevo dueño, que hasta ese momento había estado callado, habló por primera vez con voz firme. Señora, nosotros no queremos problemas, pero la casa es nuestra. Si necesitan ayuda para mudarse, podemos darles unos días más. Pero el contrato es claro. Roberto sacó copias del contrato y se las entregó. Ahí estaba todo. Mi firma, la del notario, el certificado médico, la escritura original. Carlos las agarró y las arrugó en la mano, pero no las rompió. Sabía que no servía de nada. Entraron a la casa hablando entre ellos, cerrando la puerta con un golpe que retumbó en toda la playa. Nosotros nos quedamos afuera un momento. Elena me tocó el hombro con suavidad. Doña Pilar, si quiere pasar a ver cómo quedó por última vez. No hace falta, le contesté. Ya vi suficiente. Roberto me llevó de vuelta a la camioneta. Durante el viaje de regreso, casi no hablamos. Yo miraba el mar por la ventana y pensaba en Jorge. Pensaba que si él hubiera visto esto, quizás habría llorado. Pero también habría estado orgulloso. Porque yo no me quedé esperando que la sangre me devolviera algo que nunca tuvo intención de dar. Esa misma noche, ya en mi apartamento, recibí la primera llamada de Laura. Estaba histérica. Decía que Carlos había contactado a un abogado amigo, que iban a presentar una medida cautelar para frenar la venta, que yo no podía hacerles esto después de todo lo que ellos habían cuidado la casa. Yo la escuché hasta que se quedó sin aire. Hija, le dije cuando por fin paró, el abogado que consigan va a leer los mismos papeles que ustedes tienen ahora. La casa es mía. La vendí. El nuevo dueño ya tiene las llaves. Si quieren pelear, peleen. Pero yo ya no tengo nada más que darles. Corté. Apagué el teléfono. Marta me había dejado un guiso en la heladera con una nota que decía: «Coma algo caliente, doña. Mañana vengo». Lo calenté y me senté a comer despacio. Cada cucharada me sabía a victoria tranquila. Sabía que la contraofensiva iba a venir más fuerte. Sabía que Carlos no se iba a rendir fácil. Sabía que Laura iba a intentar manipular a los nietos para que me llamaran. Pero también sabía que yo tenía los papeles, tenía a Roberto, tenía el certificado del doctor y, sobre todo, tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Al día siguiente, Roberto me llamó temprano. Me dijo que Carlos había ido a su oficina hecho una furia, que había amenazado con denunciarlo por estafa, que decía que la casa valía el doble de lo que se vendió y que ellos tenían derecho a la mitad. Roberto solo le mostró el contrato y le recordó que 3 años de vivir gratis no crean derechos de propiedad. Carlos se fue dando un portazo que casi rompe el vidrio. Yo me quedé en mi sillón, con la manta de Marta sobre las piernas, mirando por la ventana. El señor de los tamales pasó de nuevo. Esta vez compré 4. 2 para mí y 2 para cuando Marta llegara. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Yo decidía quién entraba y quién salía de mi vida. La trampa ya estaba cerrada. Ellos todavía no lo sabían del todo, pero lo estaban empezando a sentir. El nuevo dueño llegaría en 30 días y yo estaría aquí, tomando mi café, sabiendo que la casa de la playa ya no era un peso en mi espalda, sino un capítulo cerrado. Y mientras el olor de los tamales llenaba la cocina, sentí que la Pilar que había doblado el traje de baño con ilusión hacía apenas unos días ya no existía. En su lugar había una mujer que por fin había aprendido que la sangre no siempre significa lealtad, y que a veces, para recuperar lo tuyo, tenés que estar dispuesta a perderlos para siempre. Ellos iban a pelear. Yo ya había ganado. Solo quedaba esperar a ver hasta dónde llegaban cuando se dieran cuenta de que la vieja que no tenía cuarto para ella ahora era la que tenía todas las llaves. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas que no contesté todas. El teléfono vibraba sobre la mesa de la cocina como si tuviera vida propia, y cada vez que veía el nombre de Laura en la pantalla sentía un nudo en el estómago, pero ya no era de dolor, era de cansancio. Roberto me mantenía al tanto con mensajes cortos y precisos. El abogado de ellos había revisado los papeles y le confirmó que no había usucapión posible, que 3 años de vivir gratis no borran 27 de propiedad legal. Carlos había vuelto a la inmobiliaria, esta vez con una carpeta llena de facturas de las reformas, gritando que al menos les tenían que devolver lo que invirtieron en pisos y pintura. Roberto solo le mostró el certificado del doctor Morales y le recordó que las mejoras hechas sin permiso del dueño se quedan con la casa. Antonio y Elena, los nuevos dueños, no perdieron tiempo. Me llamaron ellos mismos, educados pero firmes, para decirme que querían entrar a medir las ventanas y ver dónde pondrían sus cosas. Les dije que sí, que hablaran directamente con Roberto para coordinar. No quise ir. Ya había visto suficiente la cara de sorpresa de mi hija en esa puerta. Marta seguía viniendo, ahora con más frecuencia. Llegaba con su olor a jabón de ropa y me dejaba un plato de sopa o un pedazo de pastel que había hecho para sus niños. No preguntaba mucho, solo me miraba con esa cara de quien entiende todo sin que le expliquen. Un mediodía, mientras lavaba los trastos, me dijo bajito. Le sonreí y le contesté que no hacía falta, que lo que era mío de verdad ya lo tenía guardado en el pecho. Ella asintió y siguió secando los platos como si nada. Ese gesto simple, esa lealtad sin pedir nada a cambio, era lo único que me mantenía con los pies en la tierra mientras mi propia sangre se desmoronaba. Laura no se rindió fácil. Primero mandó mensajes llenos de mayúsculas. Esto no se va a quedar así. Los niños van a sufrir por tu culpa. Papá Jorge debe estar revolcándose en la tumba. Después vinieron las llamadas de voz, largas, donde alternaba entre el llanto y los reproches. En una de ellas, escuché de fondo a Carlos diciéndole qué tenía que decir. Me hablaba de los nietos, de cómo el más chico preguntaba por la abuela y por la casa de la playa. Yo la dejaba hablar hasta que se quedaba sin aire y entonces le contestaba con la misma voz que usaba para calmar a mis alumnos revoltosos. Laura, cuando tiraron la mecedora de tu padre y las cortinas que yo cosí, tampoco pensaron en los niños. Ahora no me vengan con eso. Ella cambiaba de estrategia rápido. Pasaba del grito al susurro dulce, ese que usaba de chica cuando quería que le comprara dulces. Mamá, perdón, estábamos nerviosos. La casa se sentía nuestra después de tanto tiempo. Podemos arreglarlo. Carlos puede pagarte algo por las mejoras. Nos mudamos a un lado. Tú vienes cuando quieras. Era cansancio de ver cómo la misma persona que me cerró la puerta ahora quería abrir una ventana de emergencia. Carlos fue más directo. Un jueves por la tarde apareció en mi apartamento sin avisar, solo. Marta estaba por irse y lo vio parado en el pasillo con la cara roja y la camisa sudada. Ella no se movió de la puerta hasta que yo le hice una seña con la cabeza. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí ni un vaso de agua. Se sentó en el sillón donde yo había llorado 2 semanas atrás y empezó a hablar sin mirarme a los ojos. Doña Pilar, esto es una locura. Nosotros invertimos en esa casa. Cambiamos los pisos porque estaban podridos, pusimos aire acondicionado. Tiramos esa mesa vieja que parecía de naufragio. Eso vale plata. No puede vendérsela a unos desconocidos y dejarnos en la calle. Lo miré mientras removía el azúcar en mi taza.
El olor del café se mezclaba con el perfume barato que él siempre usaba. Le contesté con una media sonrisa seca. Después vendemos entre todos y repartimos. Es lo justo. Me reí. Fue una risa corta, sin alegría, de esas que salen cuando uno ya no tiene paciencia para teatro. ¿Justo? Lo justo hubiera sido avisarme antes de pintar mi casa del color que a mí nunca me hubiera gustado. Lo justo hubiera sido no decirme que ya no había cuarto para la dueña. Ahora el cuarto lo tiene Antonio y Elena. Y punto. Se puso de pie, caminó hasta la ventana y miró la calle como si estuviera calculando cuánto valía mi apartamento. Ahí vino la primera revelación, la que yo sabía que iba a dolerles más que cualquier grito. Saqué de la carpeta que tenía sobre la mesa las copias de los extractos bancarios que Roberto había juntado. Los tiré sobre la mesa con suavidad. Mira, Carlos, durante estos 3 años les mandé dinero cada mes. No era cada tanto como les dije para no humillarlos. Era fijo. Cubrí la luz, el agua, el impuesto predial, hasta parte de la comida. Ese nuestro dinero, con el que renovaron, era mío. Ustedes vivieron de lo que yo les daba mientras yo comía arroz con huevo como cuando pagábamos la casa. Eso es lo que no sabían. Creían que me tenían comiendo de su mano. Era al revés. Se quedó mirando los papeles como si fueran escritos en chino. Los agarró, los leyó rápido, pasó las páginas una y otra vez. Su cara cambió. Ya no era el hombre seguro que abría la puerta de mi casa en short y con cerveza en la mano. Era un tipo que veía cómo el piso se abría bajo sus pies. Eso no puede ser. Laura dijo que usted mandaba poco para los niños. Ahora ese dinero está en la cuenta de la venta. Y no les toca ni un centavo. Se sentó de nuevo, esta vez pesadamente, como si le hubieran quitado el aire. Pensé que ahí terminaba, pero no. Todavía faltaba la segunda capa, la que ni Roberto sabía completa, porque yo la había guardado como se guarda el último cartucho. Me levanté, fui hasta el cajón del aparador y saqué otra carpeta, más vieja, con bordes amarillentos. La puse frente a él y la abrí despacio. Esto es lo que realmente no saben. La casa de la playa no era lo único que Jorge y yo teníamos. Con las clases particulares que daba después de la escuela, con el sueldo de maestra que ahorré centavo a centavo, compré 2 apartamentos más en la ciudad. Uno chiquito cerca del mercado, que alquilo desde hace 15 años. Otro un poco más grande, el que uso ahora. Nunca les dije porque nunca preguntaron. Creían que la vieja solo tenía la casita de playa y el apartamento donde vivía. Eran 3 propiedades. 3. Y las 3 siempre estuvieron a mi nombre. La venta de la playa me dio lo suficiente para arreglar el más grande y vivir sin depender de nadie. Los otros 2 van a quedar en un fideicomiso para los niños, administrado por Roberto. Ni ustedes ni ningún abogado van a poder tocarlos. Ni ahora, ni cuando yo me muera. Carlos levantó la vista. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de miedo. Abrió la boca varias veces antes de poder hablar. ¿3 propiedades? ¿Nosotros viviendo como reyes en la playa y usted tenía más casas? ¿Por qué nunca nos dijo? Porque nunca me trataron como alguien que merecía saber. Me trataron como una vieja que estorbaba. Ahora, la que decide, soy yo. Se levantó de golpe, la carpeta se cayó al piso y las hojas se desparramaron. Empezó a caminar de un lado a otro, hablando solo, diciendo que iba a hablar con Laura, que esto no se iba a quedar así, que los niños iban a odiarme cuando supieran. Lo dejé desahogarse. Cuando se calmó un poco le dije, todavía sentada, si intentan darme vuelta con ellos, se cierran todas las puertas. Para siempre. Intentó una última maniobra esa misma semana. El domingo aparecieron los 4 en la puerta de mi edificio. Laura con los ojos hinchados, Carlos cargando al más chico en brazos, la nena agarrada a la mano de la madre. Me llamaron por el portero eléctrico. Bajé, pero no los dejé subir. Nos quedamos en la vereda, bajo el sol que pegaba fuerte. Los niños me miraban con esa mezcla de miedo y cariño que me partía el alma. El más chico estiró los brazos hacia mí y dijo, «Abuela, ¿volvemos a la playa?» Sentí que algo se rompía adentro, pero no dejé que se notara. Me agaché, le acaricié la cabeza y le dije que la playa ahora tenía otros dueños, pero que íbamos a encontrar otro lugar para hacer castillos. Laura empezó a llorar de verdad esta vez. «Mamá, por favor, no nos dejes sin nada. Somos tu familia».
La miré directo a los ojos, esos mismos que había visto nacer. Familia es lo que se construye, Laura, no lo que se hereda. Ustedes eligieron tirar lo que construí. Ahora yo elijo qué queda. Carlos intentó hablar, pero lo corté. Tienen 18 días para sacar sus cosas. Antonio y Elena ya pagaron la segunda cuota y quieren entrar. Si dejan la casa limpia, les voy a dar un porcentaje pequeño de la venta, solo para ayudar con la mudada. Suficiente para alquilar algo decente por 6 meses. Pero si dejan todo hecho un desastre o intentan llevarse algo que no es suyo, se quedan sin nada. Esa es mi última oferta. Tómenla o déjenla. Laura miró a Carlos. Él miró al piso. El silencio fue largo, roto solo por el ruido de un colectivo que pasó haciendo temblar la vereda. La nena me tiró de la blusa y me preguntó si podía venir a dormir a mi casa. Le dije que sí, que el próximo fin de semana, pero solo ella y su hermano, sin padres. Laura abrió la boca para protestar, pero la cerré con una mirada. Esa es la condición, hija. Aprendan a vivir sin lo que no les pertenece. Y aprendan a respetar a la gente antes de que sea tarde. Se fueron caminando lento por la vereda. Carlos llevaba al chico en brazos. Laura iba cabizbaja. Los niños miraban para atrás. Yo me quedé parada en la puerta hasta que doblaron la esquina. Marta, que había bajado detrás de mí sin que le pidiera, me puso una mano en el hombro. «Doña, suba. Le preparo un té». Subí con ella. El apartamento olía a limpio y a las galletas que ella había horneado esa mañana. Me senté en el sillón y por primera vez en semanas no sentí el peso de la casa de la playa sobre el pecho. Sentí que las cosas por fin estaban donde tenían que estar. No era felicidad plena, era algo más quieto, más sólido, como cuando uno termina de pagar la última cuota de algo que costó sangre. Sabía que todavía iban a intentar algo más. Laura no era de las que se rinden fácil, y Carlos menos, pero yo ya había movido todas las piezas. La escritura, el certificado médico, los extractos bancarios, los apartamentos que nunca mencioné, el fideicomiso que Roberto ya estaba preparando. Ellos creían que peleaban contra una vieja sola. No sabían que esa vieja había estado preparando el terreno durante décadas, en silencio, como se prepara una clase que nadie va a olvidar. Esa noche me acosté temprano. Antes de apagar la luz miré la foto de Jorge que había vuelto a poner en la mesita. Le hablé bajito, como hacía a veces. «Viste, viejo. Al final la casa que pagamos juntos sirvió para algo. Sirvió para que aprendieran que nada es gratis. Ni la sangre, ni el techo, ni el tiempo». Cerré los ojos y dormí sin sueños raros. Afuera, en alguna parte de la ciudad, mi hija y su marido debían estar calculando cuánto les quedaba de orgullo y cuánto de tiempo para empacar. Yo, en cambio, ya estaba pensando en el olor a sal que ya no me pertenecía, y en el nuevo olor a mar que iba a tener la vida que me quedaba. Ellos todavía creían que podían ganar algo. Yo sabía que ya habían perdido todo, y lo más irónico es que lo perdieron el mismo día que me dijeron que ya no había cuarto para mí, porque ese día, sin saberlo, me devolvieron todas las habitaciones del mundo, incluyendo las que nunca habían visto. Pasaron 4 meses, 3 semanas y 6 días desde aquella tarde en la vereda donde los vi alejarse con la cabeza baja y los niños mirando para atrás. El tiempo justo para que la casa de la playa se terminara de vaciar, para que Antonio y Elena colgaran sus propias cortinas y para que yo entendiera que las cosas que uno suelta con la mano abierta a veces vuelven de una forma que nadie espera. Ahora vivo en el apartamento grande, el que arreglé con lo que me correspondió de la venta. No es la casa frente al mar, pero tiene una terraza chica donde puse 2 sillones de mimbre y una mesa baja que me recuerda a las que venden en el mercado municipal. Desde ahí se ve un pedazo de río que brilla cuando atardece, y el olor a tierra mojada después de la lluvia me basta. Arreglé las paredes con un blanco suave, no ese blanco frío que pusieron ellos en la playa. Colgué la foto de Jorge y mía el día que pagamos la última cuota, esa donde estamos parados frente a la puerta con la botella de cerveza barata. La miro todas las mañanas mientras tomo el primer café. Ya no duele. Ahora es como un recordatorio de que todo lo que construí con mis sueldos de maestra y las clases particulares de la tarde sigue dando frutos, solo que de otra manera. Una mañana de esas, mientras cortaba cebolla para el arroz con camarones, Marta llegó más temprano que de costumbre.
traía a los niños de la mano. El más chico entró corriendo y se me prendió de la cintura como si nunca hubiera pasado nada. La nena, más callada, me dio un dibujo que había hecho en la escuela. Una casa con palmeras y una señora mayor parada en la puerta. «Esa eres tú, abuela», me dijo. No mencionaron la playa. Sabían, a su manera, que ese capítulo estaba cerrado. Marta se quedó a ayudar en la cocina. Ya no venía solo a limpiar. Ahora era como de la familia, de esa que se elige. Se movía por mi cocina, con esa familiaridad tranquila, lavando los camarones, mientras tarareaba bajito una canción que le gustaba a sus hijos. El olor a ajo y cilantro llenaba todo. Los niños pusieron la mesa sin que les pidiera, colocando los platos con cuidado, como si supieran que en esta casa las cosas se hacen con respeto o no se hacen. Mientras comíamos, el más chico me preguntó si algún día podíamos ir a ver el mar de nuevo. Le dije que sí, pero a otra playa, más chiquita, donde las olas son mansitas y no hay que pelear por el espacio. Me miró con esos ojos grandes que tiene y asintió. No preguntó por la mamá ni por el papá. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Marta me apretó la mano por debajo de la mesa, solo un segundo, con esa fuerza callada que tiene. Después de almorzar salimos a la terraza. Los niños jugaron con unos autitos que les traje del mercado, y yo me quedé sentada, mirando cómo el sol bajaba despacio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa no era un lugar, era un estado, y ese estado lo había recuperado yo sola. Esa misma semana, un martes por la tarde, sonó el portero. Era Laura. Venía sola, sin Carlos, sin niños, sin excusas preparadas. Cuando abrí la puerta del apartamento, la vi más flaca, con el pelo recogido de cualquier manera y una bolsa de mercado en la mano. Me trajo unas naranjas, como si eso pudiera borrar todo. No la invité a pasar de inmediato. Me quedé parada en el umbral mirándola. Ella bajó la vista al piso. «Mamá, ¿puedo entrar? Solo quiero hablar». La dejé pasar, pero no le ofrecí café. Se sentó en el sillón donde Carlos había gritado semanas atrás. Esta vez no había gritos, solo un silencio largo que ella misma rompió con la voz quebrada. Carlos se fue hace 2 meses. Dijo que todo era mi culpa, que yo lo había convencido de quedarnos en la casa, que él nunca quiso pelear con una vieja, con vos. Se mudó al norte, dice que encontró trabajo en una aduana como la de papá. Apenas manda para los niños. Yo estoy trabajando en una panadería cerca de la terminal. Me levanto a las 4 de la mañana. Los pies me duelen tanto que algunas noches lloro en el baño para que los niños no me escuchen. La escuché sin interrumpirla. Noté que ya no usaba ese tono dulce falso que usaba antes. Ahora hablaba como alguien que se cayó de un piso alto y todavía está contando los moretones. Me contó que tuvieron que dejar casi todo en la casa porque Antonio y Elena no les permitieron llevarse las cosas que habían comprado con su dinero. Que el abogado les confirmó que no había caso, que 3 años viviendo de prestado no crean derechos. Que los niños preguntaban por mí todos los días y que ella les había tenido que explicar, a su manera, que la abuela había puesto límites porque ellos se habían olvidado de que existía. Cuando terminó de hablar tenía los ojos rojos, pero no lloraba de teatro. Lloraba de verdad, como llora una mujer que por fin ve el tamaño del error. Me miró directo. Tenías razón. Tiramos la mecedora, las cortinas, la mesa de Jorge, todo. Lo hicimos como si fuera basura. Y lo peor es que yo sabía que era importante para vos, solo que era más fácil creer que ya te tocaba a ti ceder. Perdóname, mamá. No como antes. No para que nos des algo, solo porque necesito que sepas que me equivoqué. No la abracé. No soy de esas que borran todo con un abrazo, pero le puse una mano en el hombro y le dije lo que había preparado en esas semanas de silencio. Te perdono a medias, Laura, la parte que te corresponde como hija que se perdió. Pero hay condiciones. Vas a seguir trabajando. No vas a depender de mí ni de nadie. Los niños pueden venir cuando yo diga y sin que vos o Carlos intenten usarlos para ablandarme. Si Carlos quiere verlos, que venga él mismo y me lo pida con respeto. Y si alguna vez vuelves a tratarme como si yo fuera un estorbo que ya dio lo que tenía que dar, se termina todo, para siempre. ¿Entendés? Ella asintió. Se limpió la cara con la manga de la blusa como cuando era chica. Me pidió permiso para venir el domingo siguiente a ayudar con los niños. Le dije que sí,
pero que trajera su propio café porque el mío lo guardo para las visitas que se ganan el derecho a estar. Se fue más liviana. No sé si va a cumplir todo, pero por ahora está cumpliendo. Viene 2 veces por semana, se sienta en la terraza conmigo y escucha más de lo que habla. Carlos sigue desaparecido. Supimos por un vecino que está viviendo con una mujer más joven y que dice que la suegra le arruinó la vida. Que se quede con esa versión. Yo ya no pierdo tiempo pensando en él. Lo que más me sorprendió fue lo que pasó fuera de la familia. Un día fui al mercado como siempre, con mi bolsa de tela y el cuaderno viejo donde anoto lo que compro. Ese cuaderno es lo único que me queda de verdad de toda esa época. Lo usaba para anotar los gastos de la casa de la playa, las clases particulares que daba, los centavos que ahorraba para cada cuota. Las tapas están gastadas, la tinta borrosa, pero cada página tiene mi letra de maestra, prolija y derecha. Lo llevo siempre en la cartera como quien lleva un mapa de dónde vino. En el puesto de las naranjas, una señora mayor que yo no conocía me detuvo. Tenía el delantal de las vendedoras del fondo y me miró con una sonrisa que parecía de alivio. «Usted es doña Pilar, ¿verdad? La del cuento de la casa de la playa». Me quedé quieta. Ella siguió, bajando la voz como si contara un secreto. Mi comadre me contó lo que hizo, lo de vender sin avisar, lo de los papeles, lo de poner límites. Yo estoy pasando por algo parecido. Mi hijo mayor se metió en mi casa con la mujer y los 3 chicos. Hace año y medio. Ya me cambiaron el cuarto, me pusieron en el sofá. Cuando les dije que era mi casa me contestaron que yo ya estaba vieja para vivir sola. Después de oír su historia fui al banco, saqué la escritura y llamé a mi sobrino que es abogado. Les di 30 días. Se fueron bufando, pero se fueron. Ahora tengo mi casa de nuevo y duermo en mi cama. Quería darle las gracias. Usted habló por todas nosotras, doña. Me apretó la mano con las 2 suyas. Tenía las palmas ásperas, como las de quien ha lavado ropa ajena toda la vida. Ese contacto me quedó marcado. Desde ese día empezaron a llegarme más historias. La vecina del tercero, que es viuda como yo, me pidió que la acompañara o hablar con su hija. Marta, que antes solo limpiaba, ahora tiene un pequeño puesto de tamales cerca de la terminal. Usó el dinero que le di por el vino y los sombreros de paja como capital. Los niños la ayudan después de la escuela. Cuando pasa por mi casa me trae siempre 2 tamales calientitos, envueltos en hoja de plátano, y me dice: «Esto es gracias a usted, doña». Me enseñó que una no tiene que esperar que le den permiso para vivir. Empecé a juntar a un grupo de mujeres los jueves por la tarde. Nos reunimos en la terraza. Algunas son exalumnas mías, otras son vecinas, otras llegaron por el boca en boca. No es nada formal, solo café, galletas y historias. Les digo que no se trata de pelear con los hijos. Se trata de no desaparecer mientras todavía respiramos. Les cuento, sin detalles que no les correspondan, cómo guardé los papeles durante décadas, cómo mandé el dinero sin hacer alaraca, cómo firmé la venta con la blusa azul de siempre y el certificado del doctor Morales en la cartera. Les muestro mi cuaderno viejo. Les digo que cada número ahí es un día que me levanté temprano para dar clases, un arroz con huevo que comí para pagar la cuota, una noche que me dormí pensando en el futuro de Laura mientras ella crecía y se olvidaba de mí. Una de ellas, doña Herminia, que tiene 79, y un hijo que le vació la cuenta del banco, me dijo la semana pasada: «Pilar, usted no nos dio una solución, nos dio permiso para decir basta sin sentir culpa». Eso me llegó más hondo que cualquier disculpa de Laura. Ahora duermo mejor. Me despierto sin esa presión en el pecho que sentía cuando creía que tenía que seguir dando, aunque ya no quedara nada. Marta me peina el pelo algunos domingos, como aquel primer día cuando todo se rompió. Los niños crecen sabiendo que la abuela no es un cajero automático ni un techo gratis. Laura está aprendiendo a pararse sola. Y yo, con 74 años, descubrí que todavía puedo enseñar la lección más importante: que una mujer no se borra solo porque los demás decidan que ya cumplió su parte. Si conoces a una mujer que está sintiendo que su propia sangre le está cerrando las puertas, que la tratan como si ya no tuviera nada que decir, mándale esta historia. Que sepa que a veces el café que se enfría en la mesa de la cocina después de una llamada cruel
Puede ser el mismo café que tomas meses después mirando un horizonte que volviste a elegir, que no estás sola, que hay cuartos que se cierran para que se abran otros que nadie más puede quitarte. Y al final, después de todo, lo que más recuerdo no es la cara de sorpresa de Laura en la puerta, ni los gritos de Carlos. Es el momento exacto en que tomé ese cuaderno viejo, lo abrí en la página donde anoté la última cuota de la casa de la playa y escribí al lado, con la misma letra prolija de siempre: pagado, cerrado, siguiente capítulo. Ese cuaderno es lo único que llevé de toda esa vida. Lo demás lo solté. Y al soltarlo, por primera vez, me quedé con todo.